Iniciemos para esta noche. Primeramente, entreguémosle este tiempo al Señor, entreguémosle que sea Él dirigiendo cada cosa, cada palabra también que puso en mi corazón, sea, de, sea para un buen fruto para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada una de las personas que se han logrado eh, eh, que han logrado ingresar, Señor, a este grupo, que han podido estar, que han tomado de su tiempo, Señor, para dártelo a ti, Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar reunidos como familia, Señor, por esa necesidad que tú pones en nuestros corazones por buscar de tu presencia, Señor. Señor, te pedimos que en esta noche, Señor, seas tú teniendo el control, seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que nos recuerdes, Padre Celestial, eh, cada una de las cosas que tal vez hemos olvidado, pero que con este mensaje, Señor, que tú has preparado, Señor, pueda ser confrontado primeramente en nuestro corazón, pero también reconfortado, Padre Celestial, por tu palabra, ya que tu palabra es viva, Señor, ya que en ella encontramos gozo y esperanza, Padre Celestial. Gracias por eso, Señor, porque tú eres bueno, porque eres santo, Señor, porque tú no eres indiferente a nuestra situación, porque te mantienes como un padre amoroso que no deja a sus hijos, también como ese pastor que no abandona a sus ovejas, Señor. Gracias por eso, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y todo el honor a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, lo invito ahora con gozo que escuchemos esta alabanza que hemos preparado. Te doy paso, George. Tan santo, tan alto y sublime, rodeado de gloria, coronado en victoria. Tan santo, tan alto y sublime, rodeado de gloria y coronado en victoria. Tan santo, tan alto y sublime, rodeado de gloria y coronado en victoria. Tan santo, tan alto y sublime, rodeado de gloria, coronado en victoria. Eres santo, digno, ¿quién es como él? Su poder es tan grande que es igual a él. Eres santo, digno, ¿quién es como él? Su poder es tan grande que es igual a él. Si los ángeles le alaban, alábale tú también. Si los cielos cuentan su gloria, ve y cuéntala tú también. Si en su trono se canta santo, aquí cantamos también. Que su reino venga a la tierra, alguien que grite amén. Si los ángeles le alaban, alábale tú también. Si los cielos cuentan su gloria, ve y cuéntala tú también. Si en su trono se canta santo, aquí cantamos también. Que su reino venga a la tierra, alguien que grite amén. Eres santo, digno, ¿quién
¿Quién es como Él? Su poder es tan grande que es igual a Él. Él es santo, divino. ¿Quién es como Él? Su poder es tan grande que es igual a Él. Tan santo, tan santo, tan alto y sublime, rodeado de gloria, coronado en victoria. So holy, so holy, tan alto y sublime, rodeado de gloria y coronado en victoria. Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es santo, digno. ¿Quién es como Él? Su poder es tan grande que es igual a Él. Él es santo, digno. ¿Quién es como Él? Su poder es tan grande que es igual a Él. Amén, así es. Dios siempre es santo, es bueno con cada uno de nosotros. Y mire que mientras escogía esta alabanza, el Señor me recordaba qué tan privilegiados somos nosotros de poder conocer de su evangelio y no solo conocer, sino también poder ser parte de su reino, ser parte de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo creo que eso es un regalo que no debe ser desaprovechado, que debemos atesorar, que debemos cuidar y, y que siempre debemos estar, eh, no sé, como con ese celo de siempre querer más, de, de cuidar de nuestra espiritualidad, de cuidar de cómo somos como hijos frente al Padre también. Eh, bueno, esto no, no lo tenía así como preparado ese pedacito, pero el Señor me recordaba un poco eso y qué bonito poderlo compartir con ustedes. Bueno, yo les cuento que que hemos estado muy felices, hemos estado muy contentos con todo lo que se ha logrado como familia, como grupo, y cómo a Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ver anoche la necesidad, el hambre
por la palabra de Dios fue algo muy, muy tremendo. Por eso yo quiero invitarlo de ahora en adelante que si usted está en disposición, si se encuentra en su casa, está ya acomodado, que pueda encender su cámara, que podamos compartir de una manera más cercana, ¿sí? Qué bueno ha sido como anoche que pudimos vernos cada uno de nosotros y, y creo que fue algo muy agradable ver las expresiones de cada uno de ustedes, poder ver un poco cómo nos estamos también sintiendo. Así que bueno, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo, si no, tranquilo. Eh, bueno, por ahí ya vi algunos que pudieron encender sus cámaras. Bueno, en esta noche el Señor me recordaba una historia que leí hace un tiempo en un devocional y me recordaba esto y decidí estudiarla un poco más a profundidad y bueno, me encontré con unas gratas sorpresas. Así que esta historia se encuentra en Jueces 19 del 1 al 10. Eh, dice en esta historia, habla sobre un levita y su concubina. Dice en el verso 1: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a ca- y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo su criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y lo detuvo su suegro, el padre de la joven. Y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y alegra tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven. Le dijo, ¿qué? Le dijo el padre de la joven: conforta tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya que el día declina para anochecerse, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y con su concubina. Mientras leía esta historia y la analizaba un poco, eh, Dios me recordaba y me hacía destacar dentro de la historia la importancia tanto de la obediencia como de la autodeterminación. Voy a ponerlos un poco en contexto porque tal vez algunos no sabemos eh, qué es un levita. El- los levitas, dentro del contexto del Antiguo Testamento, eh, eran miembros de una tribu, la cual se llamaba Leví, que era una de las 12 tribus de Israel. Los Leví eran descendientes
los levitas eran descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob, y eran designados para servir como sacerdotes y ministros en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Dentro del contexto de esta historia de Levita y su concubina, el levita pues era un líder espiritual y era un miembro de la clase sacerdotal. Era responsable de enseñar la ley de Dios y ofrecer sacrificios y oraciones en el nombre del pueblo. Y, o sea, este levita era un servidor de Dios, era un siervo de Dios. Tenía, tenía un cargo dentro del reino, ¿sí? Pero pues ocurrió dentro, como podemos ver dentro de la historia, que este hombre tuvo que ir por su concubina, ya que ella decidió pues marcharse, ir a la casa de su padre, pues él, como dice la palabra, amorosamente fue a buscar a esta mujer y decidió, digamos que dejar por un momento ese, ese cargo que tenía para ir a buscar a esta mujer, ¿sí? Pero dentro de esta historia, lo que más me causaba curiosidad no era el levita ni la concubina, era el padre de la concubina, ¿sí? El padre, aun conociendo la posición del levita, aun sabiendo que este era un líder, que era un líder espiritual, decidió retrasar la salida del levita y de su concubina. Y yo pensaba, y el Señor me hacía analizar y lo relacionaba con las cosas o con las personas que hacen que nuestra vida espiritual y que el plan de Dios sea retrasado en nuestras vidas. Y cómo muchas veces nosotros también los permitimos, cómo muchas veces nosotros decidimos desenfocarnos de lo que es verdaderamente importante y, y tal vez irnos a los placeres de este mundo, ¿sí? El padre le decía al levita, le decía, alegra tu corazón, comamos, bebamos. Claro, era un momento placentero, pero ¿qué tanto lo estaba desenfocando del propósito que él tenía? Porque era un siervo de Dios, porque él tenía que ir a seguir y continuar con esa labor a la cual él estaba encargado. Pero lo que hacía este padre era retrasar la salida del levita. Así que Dios me recordaba que debemos mantenernos enfocados en su propósito, en el plan que Él tiene para nuestras vidas. Que aunque muchas de las cosas eh, de este mundo nos atraen, muchas de las situaciones también nos desenfocan del plan de Dios, no debemos permitirnos, por más placentero que sea, por más satisfactorio que sea. Una de las cosas que he aprendido dentro del proceso de conocer a Dios es poder entender que el pecado, que todas esas cosas que nos alejan de Dios, pero que, digámoslo, las cosas del mundo muchas veces son placenteras, muchas veces divierten. Yo recuerdo que cuando salía con mis amigos, cuando salía a fiestas, claro que la pasaba bien. No le voy a decir que no me reía, que no disfrutaba. Sí, lo hacía, pero logré entender cómo esa satisfacción solo era momentánea, cómo eso solo era por unas horas. Pero cuando llegaba a mi casa, cuando me encerraba en mi cuarto, era otra historia, porque volvía a la ansiedad, volvía a ese vacío que no, que no podía llenar nada, pero entendí que era Cristo, Cristo buscándome, que era Cristo, que lo que hacía falta era Dios en mi vida. No sé si usted también lo ha llegado a sentir.
que era Dios diciéndome, tengo un propósito mayor, tengo planes de bien y no de mal para tu vida, así lo dice la palabra. Y, y poder recordar esto y poder empezar a entenderlo cambió muchas cosas en mi vida, pero aún así sigo luchando con otras cosas. Aún así me sigo muchas veces desenfocando de lo que es verdaderamente importante. Aún así muchas veces dejo, dejo que cosas me alejen de Dios, cosas de mi corazón, cosas de mi entorno. Y por eso yo creo que por eso era que Jesús decía que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso era lo que verdaderamente llenaba, porque eso era lo que verdaderamente llena, lo que verdaderamente es placentero y no solo por un momento, no es un sentimiento, sino que empieza a entrar en nosotros más que ese sentimiento, esa convicción también. Así que Dios me recordaba mucho esto. Y Pablo, el apóstol Pablo lo enfatiza también en Gálatas, Gálatas 5 del 7 al 13. Dice, vosotros corríais bien, quien os estorbó para no obedecer la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura lueda toda la masa. Un poco de levadura puede dañar toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaráis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico de la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá eh, se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire que aquí Pablo inicia preguntando, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué es eso que está estorbando dentro de nuestras vidas que no nos hace entender lo que es verdaderamente real, lo que es verdadero, lo que es tal vez la revelación de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué es eso que está haciendo obstáculo, estorbo dentro de nuestras vidas? Dice también un poco de levadura daña toda la masa. Leuda, leuda es como dañar. Que, que eso que está estorbando dentro de nuestras vidas está dañando tal vez toda nuestra, nuestra, nuestra espiritualidad. Pero vea que eh, Pablo no solo dice algo malo, dice yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaráis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mire que Pablo decía que, y esto lo acabo de notar, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Ni siquiera dice yo confío en ustedes por lo que ustedes puedan hacer o por lo que ustedes sean, sino yo confío respecto de vosotros en el Señor. O sea, por lo que el Señor ha puesto en ustedes, por lo que el Señor ha puesto en nosotros, por el cambio que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y dice que más el que os perturba llevará la sentencia. Cuidado nosotros también llegar a ser estorbo para la vida espiritual de otras personas.
ser obstáculo dentro de la vida de otras personas. Si usted ha recibido libertad, si usted ha conocido de Dios y Dios ha sido bueno en su vida, ¿por qué ser tropiezo para otra persona? ¿O por qué llegárselo hasta negar a otra persona que tal vez no tiene esa misma revelación, que tal vez no ha recibido la libertad, que tal vez su corazón lucha cada día para encontrar esa paz? No actuemos como actuó este padre, esta concubina que lo que hacía era retrasar el plan, que el plan de Levita era continuar, que era ir por su concubina e irse y continuar con sus responsabilidades. No hagamos lo mismo nosotros, no nos comportemos como este padre. Dice que hemos sido llamados a libertad, pero que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Por eso decía que esto también tiene que ver con la autodeterminación, porque no podemos permitir tampoco que nuestra vida sea estorbada por estas cosas o por estas personas, por estas situaciones, porque es que ya hemos sido llamados a libertad. Dice Pablo que también que no demos rienda suelta a nuestra carne y, y termina diciendo, sino servíos por amor los unos a los otros. Si ve cómo todo tiene que ir como unido, cómo todo tiene que estar enlazado para poder tener un buen crecimiento espiritual. Por eso yo no creo en no en las personas, pero no creo en ese concepto que tienen algunas personas de meterse como en una cúpula de nieve y no querer salir de ahí. Claro, pues dentro del proceso muchas personas han sufrido muchas cosas y a causa de esas cosas, pues terminan cerrándose. Pero si usted ya conoció a Cristo, usted ha recibido libertad. Así que, que ahí sí tendríamos que reevaluarnos cómo hemos recibido a Cristo. Sí, sí, sí me estoy como haciendo entender. Así que es cada una de estas cosas. Más adelante, Pablo habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Yo veo estos frutos de la carne como estos obstáculos también, que es el pecado. Y los frutos del espíritu como estas cosas que nos acercan más a Dios, que nos ayudan a enfocarnos cada vez más, ¿sí? En algún momento mi papá habló de estos frutos que bueno, yo creo que nos quedó en la cabeza, que no se nos olvidó cuáles son estos frutos, ¿no? Y, y, y le preguntaba yo al Señor, bueno, ¿cómo yo hago para identificar estas cosas o estos obstáculos que están deteniendo mi propósito no mi propósito, el propósito de Dios en mi vida? Y quiero regalarles un par de obstáculos. Unos, pues los frutos de la carne, que vienen siendo estos pecados que, que termina diciendo Pablo que, que el que tenga estos frutos de la carne no entrará en el reino de los cielos. Así que por eso eh, debemos nosotros estar muy atentos a no, a- mejor dicho, tache, eso está en Gálatas 5 también, tache eso con delineado rojo, para que usted diga, cada vez que lo vea, diga, no debo tener estas actitudes. No, no porque Felipe no lo haya dicho, sino porque lo dice la palabra, ¿no? Y bueno, dentro de esto termina diciendo en el verso 25 Pablo
vivimos por el Espíritu, así que andemos también por el Espíritu. Es estando conectados con el Espíritu que, que nosotros no nos desenfocamos. Pero bueno, les iba a hablar un poco esperen, miro la hora. Ah, no, voy bien. Eh, de estos obstáculos dentro del propósito que obstaculizan el propósito de Dios en nuestras vidas. Primero, uno de los que identificaba, que me ayudó a identificar dentro de la historia, era la comodidad y la conveniencia. Podemos ver que dentro de la historia el padre, la concubina, insistió que Levita se quedara más tiempo en su casa, lo que lo podemos ver como una forma de comodidad y conveniencia. En nuestra vida espiritual podemos caer en la trampa de buscar la comodidad y la conveniencia, en lugar de seguir el camino de Dios, como lo hablábamos anteriormente. Eh, claro, para él era sabroso eh, poderse quedar, tener, tener ahí buena comida. Me imagino que tuvieron una charla agradable, se rieron, cenaron, bebieron, durmió bien. Claro que había una comodidad y claro que había una conveniencia, porque yo creo que se sentía igual bien el levita con esta atención, por eso llamaba este mensaje hospitalidad engañosa, porque tal vez la intención del padre de la concubina no era mala, pero, pero eso no quita que estaba retrasando al levita. Por eso la obediencia y la autodeterminación es importante porque aunque otras personas tengan buenas intenciones, nosotros no podemos desenfocarnos. Nosotros debemos tener claro cuál es nuestro camino, cuál es nuestro enfoque dentro de todo, dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestro trabajo, bueno, yo que estudio, dentro de mi estudio, dentro de cada aspecto de nuestras vidas. Debemos tener claro cuál es ese camino que hemos trazado y aún por, por, por mejor intención que tenga otra persona, si no se alinea a la voluntad de Dios, si no está alineado también a los planes que Dios ha dado sobre mi vida, pues debemos estar muy atentos a eso. Como segundo, la falta de disciplina y la procrastinación. El padre de la concubina también puede ser visto como alguien que no tenía disciplina y que procrastinaba. En nuestra vida espiritual podemos también caer dentro de esta trampa, porque si este padre tuviera claro esos dos términos, hubiera tenido también claro estos dos términos, lo hubiera dicho, no, antes arranque porque usted tiene responsabilidades, ¿sí? Es más, ni siquiera hubiera recibido, pues no porque sea un mal padre, pero ni siquiera tal vez hubiera recibido a la concubina, porque tenía cierta responsabilidad con el levita, y no como que le cerrara las puertas de la casa, pero sí la hubiera llevado a que, bueno, tenía que ir a ir ante el levita. Sí, para adelante. Una pregunta, ¿este padre era padre levita No, o era padre de la concubina? de la concubina. Ah, ok, ok. Gracias. Entonces, ¿cómo también nosotros dejamos que la falta de disciplina y la procrastinación sean un obstáculo dentro de nuestra vida diaria y dentro de nuestra vida espiritual? Bueno, que en realidad nuestra vida espiritual tiene que ser nuestra vida diaria, porque no debe ser dos cosas aparte. Nuestra espiritualidad tiene que estar dentro de cada sector, cada lugar de, de nuestras vidas, para poder también vivir el propósito de Dios.
Así que, que tal vez qué cosas no hemos sido disciplinados, qué cosas hemos postergado que se han vuelto un obstáculo dentro de nuestra espiritualidad. También esto lo hablábamos un poco, que es la influencia de las demás personas. El padre de la concubina, como podemos ver, eh, es alguien que está influyendo dentro de la vida del levita, dentro de la vida también de la concubina. Y como lo hablábamos anteriormente, cómo podemos dejar que otras personas influyan en nuestra vida espiritual. Por eso decía yo que si nuestra vida espiritual, eh, si alguien no está alineado a la voluntad de Dios, que si usted lo está, sí, si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, pero hay otra persona que no viene con ese mismo lineamiento, pues empieza a volver un estorbo para nuestras vidas, ¿sí? Y no es que significa que usted tenga que rechazar a esa persona, sino que al contrario, usted tiene que contagiar esa persona y poderlo llevar también a los pies de Cristo si es que está alejado. Sí, para adelante. Perdón. Tranquilo. No, lo que quería aportar y la pregunta anterior, ¿por qué la estoy relacionando en este momento? Sabemos que el levita va a visitar al padre de la concubina, pero muchas veces esa emoción del padre, porque me imagino que no la veía hace mucho tiempo por el tipo de oficio del levita, eh, era de tal la emoción que por eso lo retrasó. A veces uno podemos tener no malos sentimientos con querer a que sucedan ciertas cosas y nos dejamos llevar por esas emociones, olvidándonos de las responsabilidades de otras personas dentro de sus funciones, de igual manera en la vida cristiana. Muchas veces la emoción nos lleva a nosotros a retrasar emocionalmente, sin querer uno retrasarlo, lo que hace es retrasar la espiritualidad de otra persona. Ese era el aporte. Gracias, pa. Gracias. Y sí, realmente es eso. Y como cuarto obstáculo era en parte eso, de que el padre no tenía la falta de claridad y de dirección, eh, hace que uno también se aleje o que eso se vuelva un obstáculo dentro de nuestras vidas. El padre no tenía, sí, no tenía cierta claridad porque exacto, se dejó llevar por sus emociones, ¿sí? Y por eso yo creo en alguna parte de la Biblia, voy como a parafrasearlo un poco, eh, dice que, creo que es un proverbio que dice que cuidemos nuestro corazón, que guardemos nuestro corazón. Y muchas veces usted lo encuentra entre paréntesis que dice nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente es quien controla también nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Por eso dice que guardemos nuestro corazón, que cuidemos de esas cosas, porque puede que, por eso yo decía que tal vez la intención no era mala la del padre, pero aún así estaba atrasando al levita, ¿sí? Muchas personas no pueden venir con buenas intenciones, ¿sí? Pero nosotros tenemos que sí estar atentos de que eso no nos saque del propósito de Dios. Eso es un poco como a lo que quiero llegar. Y bueno, como último obstáculo, la dependencia a las cosas terrenales. El padre de la concubina puede ser visto como alguien también que se enfoca en las cosas terrenales en lugar de las cosas espirituales, ¿sí? Volvemos a las cosas de las emociones, de los sentimientos. Claro, él ve con emoción a este levita, eh, lo hospeda le da esta hospitalidad con generosidad. O sea, no, él ni siquiera tuvo una mala actitud con el levita, ¿sí? Pero, pero, pero es un poco como tener claro, saber que, que él tenía una responsabilidad. Por eso dentro de las cosas que también he aprendido de servirle a Dios dentro del grupo, dentro de mi iglesia, ha sido poder aprender que el servicio a Dios no debe ser tomado a la ligera.
no debe ser, no debe ser tampoco una de las cosas últimas dentro de nuestras vidas, ¿sí? Si yo le saco tiempo, yo sirvo. Así lo veo yo. Así Dios me lo ha enseñado a mí, que servirle a Él es un privilegio, que servirle a Él es, es poder yo aprender, es poder yo humillarme también. Así que poder entender cada una de estas cosas nos ayudan a enfocarnos cada vez más en Dios, ¿sí? Por eso también no creo en el concepto de algunas personas de que dicen que la iglesia no sirve de nada. Claro que la iglesia nos sirve y nos sirve mucho, porque, porque dentro de la comunidad, porque la iglesia ni siquiera son cuatro paredes, son las personas, es la comunidad, y son personas que están alineadas a la voluntad de Dios. Bueno, la mayoría, tal vez algunas no, pero la mayoría o una gran cantidad está alineada a la voluntad de Dios. Y si estas personas me ayudan a crecer, ¿por qué yo alejarme de esas cosas? Así que también le preguntaba al Señor, bueno, dame como esos tips para yo poder sobreponerme a estos obstáculos y con esto quiero cerrar. Eh, y me recordaba el ejemplo de Jesús y creo que esto es fundamental, llegar a Jesús cuando fue tentado en el desierto. Esto está en Mateo 4:11, no lo voy a leer, pero cada uno de los puntos que saqué me llevaban a Cristo y me recordaban en el ejemplo que es Él y cómo lo fue en ese momento fundamental, donde Él fue tentado por el enemigo, pero donde Él utilizó la oración, la meditación, la aplicación de la palabra, donde Él utilizaba el servicio, la comunión con otras personas, la disciplina, el autocontrol, la fe y la confianza en Dios. Cada una de estas cosas que Jesús fue tentado, cada una de estas cosas que, que el enemigo quiso ponerle al frente, primero Jesús no estaba ahí como caminando ahí como la, por el desierto. No, él estaba en ayuno y en oración, estaba en meditación, estaba en enfoque con el Padre, pero el enemigo llegó a tentarlo. Y me sorprendía cada una. No le voy a contar la historia porque quiero que vaya y la lea. Así que no voy a dar spoiler. Entonces, pero cada una de las respuestas de Jesús era, escrito está. Y también era sorprendente cómo también el enemigo intentó utilizar eso en contra de él. En eso también tenemos que ser sabios, en cómo el enemigo, porque el enemigo llega a conocer más la palabra que nosotros mismos en muchas ocasiones. Así que nosotros tenemos que estar, mejor dicho, tenemos que estar súper atentos. Por eso es tan importante la oración. Y con esto yo quería también decirles, vamos por buen camino, vamos bien. Y el Señor me decía eso, van bien. O sea, oramos todos los días en la mañana, nos reunimos todos los días a orar en la mañana, oramos, nos reunimos en la noche, son 5 días. Créanme que vamos bien, pero siempre pongo también un poquito el, el contexto un poco terrorífico de que, ¿y si se acaba qué? ¿Dejaríamos de hacerlo en lo personal? Siempre eso se mantiene mucho en mi cabeza, ¿sí? Porque pues
A la última la palabra es clara, la salvación es individual, que es muy agradable vivirla en comunión, claro que sí, pero a la última la salvación es individual. Entonces esa es la relación individual que tenemos con Dios. Así que puedes recordar que Jesús, aunque fue tentado, aunque el enemigo quiso ponerle estos obstáculos, él mantenía su enfoque en el propósito, que era el propósito de brindarnos a nosotros perdón y salvación. Y yo creo que Jesús lo tuvo que vivir 1000 veces peor que nosotros. O sea, es incomparable. Por eso Jesús nos entiende en cada aspecto de nuestras vidas, porque es incomparable, son pequeñeces lo nuestro a comparación a lo de Cristo. Y aún así Él se mantuvo enfocado. Aún así, aunque él sintió miedo, porque yo creo que en esas palabras de, de antes de ser entregado, de antes de ser traicionado, esas palabras de Señoras, haz pasar de mí esta copa. Yo creo que eso era un clamor de miedo. Si es posible, haz pasar de mí esta copa, decía él. Era un clamor de angustia, pero aún así él decidió también decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y poder recordar esto me reconforta y me confronta también, porque sé que no debo bajar la guardia, porque sé que debo mantenerme antes más apegado a Dios. Así gente y lo he escuchado mucho, ay, es que su religiosidad y es que solo ahora esté solo Dios y, y todos los días pero es que es eso. Y es gracias a eso que también yo he podido sentir paz y gozo. Y aunque no ni siquiera lo busque, es por eso que Dios ha sido fiel en mi vida y no me ha abandonado. Y créame que ese no es mi enfoque. Y si lo he llegado a tener, le pido a Dios que me ayude a pedirle perdón por eso, porque ese no debe ser nuestro enfoque, recibir algo a cambio de Dios, sino exaltarlo porque Él es Dios, porque Él lo merece, ¿sí? Ya lo que Él hace dentro de nuestras vidas es pura gracia y pura misericordia, y por eso es que recibimos gozo. Así que la oración, la meditación en la palabra, algo que yo uso mucho dentro de mis tiempos con Dios, es poderme quedar en silencio, es poder contemplar también eh, en silencio un poco la voz de Dios, poder escuchar su voz. Y esto también me recordaba a los pastores cuando veía alguna vez un video y ellos muchas veces llaman a sus ovejas es con un silbido especial, o lo veía así dentro del video. Y lo hacían otras personas y aunque silbaban y aunque hacían como el mismo ritmo, digámoslo así, las ovejas no se acercaban. Pero cuando lo hacía el pastor, todas se acercaban, todas venían hacia él, pero es porque están atentas al llamado del pastor, es porque no se desenfocan, a pesar de un ruido similar, de un sonido similar, no se desenfocan. Así que es esto, y esto lo encontramos, es en su palabra, es en nuestros tiempos de relación íntima con Dios. Como lo hablaba el otro día también
Dice que Él llama a la puerta, es abrir la puerta, es cenar con Él, es tener este tiempo, es servir con agrado, es servir sin medida, sin, sin objeción alguna. Así nos cueste, claro que va a costar, claro que servirle a Dios cuesta. Por eso Él dijo, todo aquel que quiera seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, porque cuesta seguirlo, porque hay un precio que pagar, pero es más grande la recompensa. Así que quiero que antes de cerrar con la oración, se haga estas preguntas y reflexione en esto. ¿Qué, qué obstáculos estoy enfrentando en mi camino espiritual? ¿Qué obstáculos está usted enfrentando en este camino espiritual? ¿Qué estrategia va a utilizar con esto que aprendió hoy para superar estos obstáculos? ¿Cómo lo va a seguir aplicando dentro de su oración, dentro de su meditación, en su vida diaria? ¿Cómo, qué estrategia vamos a seguir usando para mantenernos conectados con otros creyentes y recibir apoyo y aliento? ¿Qué formas va usted a buscar para acercarse más a Dios? Porque, y esto obviamente no queremos que pase, que Dios siga teniendo este grupo hasta donde sea la voluntad de Él, pero que si ustedes ven que también dentro de muchas cosas nosotros decaemos, George, Martica, mi, mi, m- mi papá, mi tía Paola, Norita, si ven que es que nos estamos apagando, que nos digan, hey, hay que seguir, vamos adelante, no podemos parar, pero sigamos mostrando esa hambre. ¿Cómo podemos desarrollar la disciplina y el autocontrol para mantenernos enfocados en el propósito y destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Así que quiero que reflexionemos en esto, eh, y que le pidamos dirección a Dios frente a esto. Así que le pido que cerremos este tiempo orando. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hoy en esta noche nos recuerdas. Gracias porque sabemos que tú estás acá con nosotros, Señor. Que tú estás en nuestros hogares. Que tú no te apartas, Señor. Pero hoy venimos ante ti, Señor, primeramente a reconocer que tal vez nos hemos desenfocado, a pedirte perdón si en algún momento hemos perdido el enfoque, si nos hemos dejado llevar por las cosas placenteras dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestro entorno. Pero te pedimos, Señor, que tú con esa gran misericordia y con ese gran amor que tienes por cada uno de nosotros, nos ayudes, Señor, a, a volver al camino si es que nos hemos apartado. Y tal vez eh, hemos sido constantes dentro del grupo, tal vez hemos estado desde el inicio, pero tal vez nuestro corazón se ha apartado. Tal vez hemos dejado que el orgullo, que el dolor, que la falta de perdón nos desenfoquen de tu propósito, Señor. Yo pido, Señor,
por cada persona, Señor, que ha tenido su corazón angustiado, que no ha podido sentir esa libertad que tú das, Señor. Y te pido, Señor, que puedas tú entrar a sus corazones y puedas habitar, Señor, y puedas reconfortarlos y puedas levantarlos, Señor. Puedas recordarles que tú eres un Dios amoroso y misericordioso, que ya no tienen que luchar más con ese dolor, que ya no tienen que pelear más con esa situación, porque tú ya les has dado libertad, porque tú por medio de esa cruz, Señor, nos redimiste. Por eso ayúdanos, Señor, a mantenernos bajo tu voluntad, Señor, no recordando el pasado, no recordando esa situación difícil, no preocupándonos por lo que hace falta, sino manteniéndonos enfocados en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de mantenernos unidos con tu presencia, Señor. Vivifica, Señor, tal vez lo que se ha apagado. Enciende la llama, Señor, de nuestros corazones. Enciende la llama de mi corazón, Señor. Si tal vez se ha apartado, si he dejado que los obstáculos eh, distraigan y frenen ese propósito que tú has dado para mi vida. Pero ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, unidos a ti, porque sin ti nada podemos hacer. Nada, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres santo y poderoso. Yo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Familia, en este mismo sentir, quiero darle el paso a mi papá para que ore por nuestra lista. Así que para adelante. Bueno, Marcos 16, del 14 al 18, la palabra nos enseña de que una de las comisiones que dejó nuestro Señor Jesucristo a nosotros es que los que creamos podremos creer y fuera de hecho mostrar señales de que si de manera simbólica en este momento ponemos nuestras manos frente a esta lista de enfermos, el Señor actuará, sanará. Entonces, de esta misma manera reverente, yo quiero imponer mi mano simbólica en esta lista. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Padre, primeramente, por la vida de Harold, Señor, por la vida de Tatiana Grisales y de Iván Cifuentes, ya que hemos visto tu mano sanadora, Señor. Hemos visto tus milagros en estas personas y sabemos que ellos están en un proceso de una terminación de sanación en este trasplante de pulmones y por eso, Señor, yo te quiero pedir, Padre Celestial, de que este milagro que ha culminado con tu mano bendita y sanadora, Padre Celestial. De igual manera, Señor, pongo en tus manos a Wilson Mora, Señor, a Viviana Leal, a Oliver Gómez, Señor, a Blanca Cañón de Díaz, a Carmenza Tarazona, a Ruby Largo, a Salomé Rojas, a Juan Gutiérrez, a Isabel Guajo, a Ana Janet Herrera. Padre Celestial, actúa con tu gran poder sobre estas personas, Señor. Sabemos cuál es tu gran bendición hacia ellas, no solamente para que las sanes del cuerpo, sino también de su alma, para que se acerquen a ti y logren su salvación, Señor. De manera especial, quiero pedir por mi mami Elsa Montes, que hemos sabido que no le han hecho su cirugía. Realmente no sé los motivos, pero tú vas a actuar, Señor, porque tú tienes la sabiduría, tú tienes la santidad, tú tienes la gracia para que todo lo que se haga sea bajo tu voluntad. De igual manera, quiero pedir por Gloria Tribaño, por Nancy Guerrero, Padre Celestial. Señor, toca las mentes, toca los corazones de aquellos que están siendo atormentados
por algo que podemos llamar maligno, pero sabemos que ellos han sido vencidos en la cruz del Calvario. Debemos creerlo, debemos llevarlo a nuestra mente y a nuestro corazón, que es el caso de Joan Barón, Nicolás Castro, Álvaro Guerrero, Salomé Garzón, Omar Llanos, Gina González, Paola Cediel, María del Pilar, mi cuñada, y Lucero Hidrobo. Guárdale su mente, Señor. Coloca a tu Espíritu Santo delante de ellos para que crean que Él los consolará y que nada podrán que toque sus vidas, ni sus tristezas, ni sus mentes. Por Gerson David Díaz, Señor, hemos visto su recuperación, aunque lento, Señor. Sabemos que todo es en tu tiempo, que nuestros tiempos no son tus tiempos, y tus tiempos son perfectos, Padre Celestial. De igual manera, quiero pedir por cada persona que está en este grupo. Bendícenos, guárdanos. Permite que el Padre coloque tu espíritu en medio de nosotros, en nuestras vidas, que te coloquemos en el lugar que tú te mereces, que es el primer lugar, que reconozcamos que Cristo murió en la cruz por salvación nuestra y que nos representa hoy como resurrección para la vida eterna.